Y ese es, primero, la unidad estructural del cuerpo humano es la célula. Me voy a brincar algunas cosas, pero la unidad funcional del ser humano es la célula, ¿sí? Y cada célula tiene su propia información, es decir, no todas las células tienen la misma información. Cada célula, pues obviamente está especializada, ¿sí? Al ser humano lo componen entre 10 y 100 millones de millones. O sea, son muchísimas células. Estamos hechos de células, ¿sí? Y se han detectado alrededor de 220 diferentes tipos celulares. ¿Cuánto miden? Aproximadamente 10 micrones, es decir, 10 células hacen 1 milímetro, ¿sí? Tamaño aproximado. Y si cada célula fuera una persona así parada, más o menos cubrieran el territorio de Argentina. Muchas se encuentran agrupadas en solo ciertos tejidos. O sea, las células de hígado solo hay en hígado, las células de corazón solo hay en corazón, ¿sí? Pero hay otras células que están en muchas partes del cuerpo. Por ejemplo, los fibroblastos pues están en todos los tejidos de sostén, o las células endoteliales en todos los vasos del cuerpo humano. Es decir, hay células que solo son de un tejido, hay células que son de muchos tejidos. ¿Sí? ¿Sí? Desde 1998 por primera vez se identificaron algo que pudieran ser y que ahora llamamos las células madre, ¿sí? Y cuando se descubrió pensó que iba a ser algo fácil y nada, no ha sido fácil. Y luego dejen ustedes, ya se descubrió que no hay un solo tipo de células madre, sino hay varios tipos de células madre. Es decir, siempre decían, madre solo hay una, no, hay varias, ¿sí? A nivel celular hay varias, ¿sí? La célula, para ser considerada ¿qué es una célula madre? Para ser considerada célula madre es una célula que puede hacerse a sí misma, es decir, que puede hacerse otra célula igual, pero además que se puede diferenciar en otra célula. Esas son las dos características de una célula madre, ¿sí? Es decir, que se siga reproduciendo a sí misma o que se haga una célula diferente, ¿sí? Está bien sensible, ¿sí? Las células se organizan en estructuras más complejas que son los tejidos, estos en órganos, los órganos en sistemas, y todos los sistemas hacen un organismo. Somos muy complejos, las mujeres más sobre todo, ¿sí? Y algo muy interesante es la organización. La gran mayoría de las enfermedades son por dos tipos: organización celular o comunicación celular, igual que entre los seres humanos, ¿no? ¿Sí? Son exactamente los mismos problemas. Existen células, ¿sí?, o formas de vida que son unicelulares, perdón. O sea, las amibas es un organismo y es una sola célula, ¿sí? Pero la gran mayoría son obviamente multicelulares, y entre más células pues más complejo es, ¿sí? Vamos a hablar de las neuronas rápidamente, ¿sí? Hay 86 millones de neuronas, cada una se conecta con entre 10.000 y 200.000 compañeras. Imagínense la complejidad de la comunicación que debe haber y de la organización, ¿sí? Y ya ni les digo el número de conexiones, ¿verdad? Millones de millones de millones, ¿sí? Y obviamente debe haber comunicación y organización entre los sistemas, ¿sí? Por eso a mí me da pena de repente ver pacientes, y los van a ver ustedes, sobre todo los viejitos, que vienen bien contentos porque dicen, no, es que me vio el cardiólogo, y me vio el neumólogo, y me vio el gastroenterólogo, y, ¿sí? Y le digo, ¿y quién lo ve completo, verdad? Pero cada uno le da sus medicinas. ¿Saben cuándo se hablan esos doctores entre ellos? Nunca, ¿sí? Y así está la medicina actual, ¿sí? La medicina actual así está, ¿sí? Pocos, por eso me gustan a mí los geriatras y los internistas, todavía deben existir, porque dicen, no, es que no es especialista, no, pero este periodo te ve completo, ¿sí? Un claro ejemplo de comunicación, por ejemplo, es el sistema inmune, cómo se conecta con el sistema neurológico y el endócrino en los esteroides. Los esteroides se usan como medicamento para el sistema inmune, pero derivan del sistema endócrino. O sea, es una complejidad increíble, ¿sí? ¿Qué es la salud? ¿Sí? Es un estado continuo que tiene que adaptarse a los cambios a su alrededor.
¿sí? Lo más importante, acuérdense, es un estado de bienestar físico, emocional, mental y espiritual, ¿sí? Son los 4 factores que hacen la salud, ¿sí? No es solo la ausencia de enfermedad, ¿sí? Y lo más interesante es que este sistema de equilibrio y respuesta está dado por las células madre, ¿sí? Por eso los viejitos tienen menos capacidad de recuperarse, ¿sí? Por eso los niños son más aguantadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen más células que reparan, ¿sí? Madre solo hay una, pero células madre hay varias, ¿sí? ¿Sí? Y todas derivan de la célula madre embrionaria. ¿Qué capacidades tiene una célula madre? En forma muy precisa es que se vuelva a hacer, que se autosustente, es decir, que se sigan produciendo ellas mismas, que produzca células diferenciales, y estos 3 otros factores son muy interesantes, no son requisitos para hacer células madre, pero tienden a proliferar, a regenerar tejido y a ser flexible, ¿sí? Unos dicen que la célula madre es la célula Joker, ¿no? Como cuando juegas baraja, ¿eh? ¿Qué quieres? Lo usas como tú quieres, ¿no? Así es la célula madre, ¿sí? No se muere. ¿Eh? Y esa no se muere. Hay unos que dicen que unas no se mueren y otras que sí, ¿sí? Pero se siguen autoproduciendo, se siguen volviendo a hacer, ¿sí? Y luego las células madre, de acuerdo a su potencia, se pueden dividir totipotenciales, pluripotenciales, multipotenciales, oligopotenciales y unipotenciales. Por eso me da risa cuando de repente es que me aplicaron células madre. ¿De cuáles? ¿Sí? Siendo claros, ¿sí? Y por su localización en embrionarias, fetales y adultas. Siendo claros, ¿sí? Las únicas células, las células que nosotros ponemos son células madre, son adultas, ¿sí? Las fetales, algunos dicen que tienen más beneficios que las adultas, pero siendo estrictos, las fetales también son multipotenciales, ¿sí? Son igual que estas. Entonces, ¿en qué varía? Varía nada más en los telómeros. Los telómeros es el DNA que existe en las células, que tienen los telómeros con menos reproducciones a través del tiempo, ¿sí? Entonces, que supuestamente son mejores, pero realmente tampoco se ha demostrado, porque si te dicen los otros, pues no, que es la misma, pues no importa, sigue siendo la misma, ¿no? Desde que nació, ¿sí? Entonces, la verdad es que hay poco, se sabe poco de esto, realmente, ¿sí? Y las embrionarias, obviamente, no se utilizan por cuestiones éticas, ¿sí? Porque lo que hacían, aunque yo pensaba al principio que eran embriones que desmembraban, realmente no, simplemente todo era in vitro, ¿sí me explico? Todo era in vitro, pero aún así hay factores éticos, ¿no? Porque aunque sea in vitro, unos dicen que ya es un ser humano, ¿sí? Pero realmente estas no se usan. Y otra cosa, ¿por qué creen que no se usan las células embrionarias? Porque no se conoce qué tal está. Porque no sabes, como son pluripotenciales, hacían tumores, ¿sí? Entonces las células embrionarias pueden hacer tumores, ¿sí? Entonces por eso no se usan o se controlan demasiado, ¿sí? Realmente ya no están haciendo, ahorita les explico hacia Pero dónde son van. las que tienen los laboratorios. No, células madre del adulto. Las embrionarias casi están en investigación, se utilizan solo en investigación. Las células madre, el cigoto, ¿sí? ¿Sí? Esta es una célula totipotencial. Esta se hace cualquier cosa, ¿sí? Esta célula es la única que es totipotencial, porque después, ¿sí?, se hace el blastocisto, ¿sí? Este ya es pluripotencial, ¿sí? Te puede hacer un cuerpo, pero no te puede hacer, ¿sí?, todo el organismo, porque le falta la placenta, ¿sí?, que lo tiene el cigoto, ¿sí? Esta está muy complicada, ¿sí? Obviamente las células embrionarias es un debate ético, ¿sí?, y esas no se usan. Las células fetales, ¿sí?, se están considerando las células de cordón, ¿sí?, pero también se están utilizando las células de placenta, ¿sí? ¿Sí? Las células de placenta también se están utilizando como células madre, ¿sí? Son multipotenciales, pero algunos dicen que son mucho más potentes que las adultas,
pero la verdad es que no se ha demostrado. Las células de nosotros, las que tenemos nosotros, son multipotenciales, es decir, no te hacen un organismo completo ninguna de ellas, ¿sí? Pero sí se puede diferenciar a diferentes tejidos. Y luego hay unas que son, por ejemplo, las de la sangre, hay unas que son de la sangre, ¿sí? Que se llaman oligo o unipotenciales, solo se hacen sangre, ¿sí? Hay unas células madre que solo se hacen sangre. Y estas son interesantes. Este es el premio Nobel del 2012, Yamanaka. Un fibroblasto le pone un virus o le ponen factores y le hacen una célula madre. A una célula normal le hacen una célula madre. Se llaman inducidas potencialmente. Y estas son las que yo creo que van a ser el futuro de esto, ¿sí? Para allá va el futuro, ¿sí? Es hacer células madre de células normales. Fíjense, las células madre. Existen muchos órganos en el cuerpo, pero en las células madre que existen en el cuerpo, ¿sí? En general es menos del 0.2%. ¿Sí? O sea, realmente existen muy poquitas células madre. ¿Sí? Las más estudiadas son las de médula ósea y las de grasa, ¿sí? Pero realmente hay células madre en cualquier tejido. Uno que me llama mucho la atención, que digo, ¿qué necesidad tienes de andarlo sacando de la menstruación? Dices, de la córnea, ¿para qué sacas células madre de la córnea? ¿Cuántas puede haber? ¿Sí me explico? Pues realmente a lo mejor sirven mejor para córnea, pero si sean células madre, pues deben jalar, ¿verdad? ¿Sí? Pero se están sacando células madre de cualquier parte. Y se aplican en cualquier parte. Sí, pero las que sacan de córnea las quiero utilizar principalmente para córnea, porque ya vienen más, pero realmente siendo célula madre, pues se va a diferenciar o no. Pero también dices, híjole, pues si ya sabía, ¿verdad? A lo mejor ya le hace más fácil. ¿Y las que nosotros utilizamos de dónde las Son de grasa. Sí. Y luego las células, todo esto está más complejo porque si me dicen, oye, la grasa tiene muchas células madre. Sí, la grasa en proporción tiene más células madre que la médula ósea. En proporción. ¿Sí? El problema es que dices, oye, entonces los gordos están más sanos. todo lo que dejó perder? Me dice que todo lo que dejó perder. No, hombre, se le fue mucha lana, no se hubiera vendido el vato. Y el cordón umbilical. Sí. También, pero son sangre. Cordón umbilical es sangre. ¿Sí? Dice, oye, pero ¿por qué si está gordo tiene más células madre? Lo que pasa es que están inactivas. Las células madre en la gran mayoría de los tejidos están en forma inactivas, es decir, necesitan una lesión, ¿sí? Una necesidad para que vayan. El problema es que si estás enfermo, tienes una inflamación crónica, ¿sí? Diabético, ¿sí me explico? O sea, todo eso hace que la célula madre no responda, porque las células madre se encuentran en algo que se llama nicho biológico, ¿sí? Son partes del tejido, algunas secciones de un tejido, y ahí están guardadas, ¿sí? Ante una lesión salen. El problema es que si estás enfermo, pues este nicho no da la información para que salgan al cuerpo, ¿sí? Entonces ya no solo es la complejidad de las células, sino dónde está. ¿Sí? ¿Para qué sirven las células? Para reparar y para regenerar. Por lo tanto, son fundamentales, ¿sí? En mantener el estado de salud. ¿Sí? Esas son las que realmente dan la homeostasis, ¿sí? Debo decir por qué. Está insensible. Las células progenitoras, y luego hay células que se llaman progenitoras, no son células madre, todavía complica más el término, ¿sí? Hay unas células que no son llamadas madres, son células progenitoras, que se parecen mucho a las madres, ¿sí? Pero realmente solo dan origen a más de sí mismas, ¿sí? Se encuentran principalmente en la médula de los huesos largos, ¿sí? Y se diferencian en linfoide y mieloide, ¿sí? Por ejemplo, ahí está. Ahí está. Por ejemplo, fíjate, los que dicen, no, yo no creo en las células madre, eso no sirve, ¿sí? Le digo, imagínate, no crees en las células madre. Bueno, las células madre o células progenitoras que no son ni madres, son menos, ¿sí? Producen 1 millón de neutrófilos cada segundo. Eso es lo que producen las células madre en el cuerpo, 1 millón de neutrófilos cada segundo. Si habláramos de eritrocitos, son 2 millones de eritrocitos cada segundo, o sea, producen las células madre en el cuerpo. Todo esto está dado por células madre,
¿sí? Todo este homeostasis se está dado por células madre. Algunos dicen que no somos el mismo de hace 10 años, que en 10 años ya casi no nos queda ninguna célula de las que teníamos hace 10 años, ¿sí? El hueso se cambia, la homeostasis del hueso cada cuánto cambia. Es el 10% anual. El hueso cambia 10% anual, es decir, son otras células cada 10. Un 10% de células cambia cada año. En cualquier edad. A través del tiempo, sí. A través del tiempo, ok. Pero pues, o sea, Y la sangre ni se diga, tiene sangre nueva casi cada 3 meses, creo, cada 4 meses. por eso hay que donar. Por eso podemos donar y donar. Por ejemplo, y obviamente toda esta producción está en un proceso de equilibrio muy estricto, porque también si responde de más te enfermas, si responde de menos te enfermas, ¿sí? Es bien preciso el control que hay que tener, ¿sí? Les vuelvo a decir lo del nicho, ¿sí? Y las células mesenquimales es otro tema, ¿sí? Por eso digo que hay mucha complejidad. Las células mesenquimales, nosotros realmente el nombre correcto de la que hacemos son células mesenquimales del adulto. Mesenquimales significa que vienen del mesénquima, ¿sí? ¿Sí? Y estas influyen sobre las células progenitoras hematopoyéticas, ¿sí? El mesénquima es una forma de tejido, ¿sí? Y estas dan cartílago, hueso y grasa, ¿sí? Por ejemplo, si me dices, oye Ramiro, ¿cuántas células células madre hay en la médula ósea? Del punto 001 al punto 01 de todas las células de la médula ósea son células madre. O sea, es bien baja, ¿sí? Es bien baja, ¿sí? Y aún así, estas son las que disparan todo y regulan todo. ¿Y cómo las encuentran? El chiste es, ahorita hablo de eso, está bien interesante. Existen más de 200 huesos, representa el 15% del corporal, y aquí viene, mira, cambia su estructura el hueso 10% al año. Las células que se encargan de regular el metabolismo óseo son los osteocitos, que derivan de las células mesenquimales, ¿sí? Las células mesenquimales del adulto, que son las que usamos nosotros, que son de grasa, pueden generar hueso, cartílago y grasa, obviamente, ¿sí? Lo que les vuelvo a repetir, vean las células que existen en la médula ósea, que realmente son células mesenquimales, ¿sí? Ahorita lo que tú decías, ¿sí? Los osteocitos pueden vivir toda la vida, ¿sí? O, ¿sí?, pueden morir y hacerse unos nuevos, ¿sí? Y el balance es neutro, ¿sí? Algunos decían que no se formaban neuronas. Bueno, no, sí se forman neuronas nuevas, ¿sí? Porque era un tabú que existía, que las neuronas no se regeneraban, ¿sí? Que no había neuronas nuevas. No, sí existen, pero son tan poquitas, ¿sí?, que no logran restablecer un daño importante, ¿sí? ¿Y por qué no se creía que había neuronas? Porque obviamente dices, no puede haber neuronas cuando existe Alzheimer o Parkinson, ¿verdad? O sea, eso significa que no se reproducen, ¿no? Sí, pero no alcanzan a contener a la enfermedad, ¿sí? Pero sí se reproducen, ¿sí? Y además decían que era bien difícil que existieran neuronas nuevas porque dicen, es muy precisa para que una se reintegre al sistema. Bueno, pues sí, todo esto existió, ¿sí? Y lo que decía Chela, el problema era cómo demostrar, ¿sí?, que eran neuronas nuevas. ¿Cómo le haces para demostrar que es una neurona nueva? ¿Sí? Eso también era difícil, porque uno decía, mira, esta es una neurona nueva, y otro científico decía, no es cierto, ¿sí?, no es nueva. ¿Cómo demuestras que es nueva? ¿Sí? Entonces lo que hacen es marcar a las células, ¿sí? ¿Sí? Y luego la siguen con ese marcador y ahora identifican que sí es una nueva, ¿sí? Por ejemplo, le marcaban una célula y de repente veían dos. Acá es la misma que creció, ¿sí? Porque trae el marcador, así lo detectan, nada más son con marcadores, ¿sí? Me lo brinco. Este es el que dijo que no se reproducían las células madre, ¿sí? Era Ramón y Cajal, ¿sí? Y decía él, corresponde a la ciencia del futuro cambiar si es posible esto. O sea, él dijo, las neuronas no se reproducen,
Bueno, pero quién sabe, a lo mejor sí. ¿Sí? Por la duda había. Sí, pues era científico, ¿verdad? Sí. Esto me la brinco. Esto es algo muy interesante. Si las células madre no sirven, están en investigación, es un dogma médico. Ese dogma médico generalmente lo dan las farmacéuticas, ¿sí? Porque las farmacéuticas no quieren. El negocio principal de las farmacéuticas es mantener enfermos, no es curar a nadie, ¿sí? Es mantener enfermos, si lo curas ya no regresa, ¿sí? Pues el negocio de ellos es mantener enfermos, ¿sí? Y hacer más enfermos, es obvio, ¿verdad? ¿Sí? Por eso el colesterol antes era en 250, ya lo llevan en 200, ¿sí? El azúcar andaba en 120, la bajaban en 110 y ahora está en 100, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues más enfermos, ¿verdad? ¿Sí? Están bajando los parámetros para tener más enfermos, ¿sí? Entonces, obviamente todos están en contra, la Big Pharma está en contra de esto, ¿sí? Estudios de células madre o células troncales, hay casi 5,000. Estos son solo en Estados Unidos que documentan lo que hay a nivel mundial, ¿sí? Si ponemos células mesenquimales, hay 811 estudios. 611. Si ponemos células mesenquimales y columna, ¿sí? Hay poquitos, ¿sí? No hay muchos, ¿sí? Estos son los más importantes, ¿sí? Es decir, y a veces, ¿sí? Y si buscamos mesenquimal stem cell con células o disco, también son poquitos, ¿sí? Es decir, que estén documentados, que se esté estudiando, ¿sí? Obviamente hay centros donde se ponen, ¿sí? De disco. El mejor candidato para aplicar células es paciente joven, ¿sí? Que su predominio es dolor lumbar, más que ciática. ¿Por qué ciática no? Porque ciática generalmente, ¿qué significa? Pellizco de nervio, ¿sí? Entonces, las células no quitan el pellizco de nervio. Lo que pueden hacer es ayudar a regenerar un disco que está dañado, desgastado. Eso sí lo pueden hacer. Cosas mecánicas, ¿no? ¿Eh? Cosas mecánicas, pues el otro que origen mecánico. El otro es más mecánico. Esto también es mecánico, ¿sí? Pero no desde el punto de vista mecánico de nervio. Ah, sí. Entonces si le ponen a alguien que es, Regenerar. si le ponen a alguien que sufre nada más algo, que es un paciente joven, o sea, hay que ver un candidato, si es un paciente joven, nada más con una lesión deportiva o con algo así inflamatorio, le ponen células madre, o sea, él no es candidato a aplicarle células madre. No te entendí, Flor. O sea, si es una persona joven que no trae una degeneración, que nada más hay un proceso inflamatorio, no es candidato a ponerle células madre. No, si está inflamado, lo primero que haces es desinflamarlo. Las células madre se No, le quitan. haces, no, te voy a decir. Lo primero que haces es aplicar esteroides. No, sí, pero, o sea, porque a veces toca una llamada telefónica que dice, tengo, no sé, 30 años, traigo una asiática, y hizo un anuncio de células madre, o sea, como quiera que venga, pero él no sería candidato así 100% para nosotros. Si su predominio es dolor ciático sobre dolor lumbar, en general no. Entonces, En general no. ¿Sí? El que le va mejor con Es células, alferico. fíjate aquí vienen los criterios, ¿sí? Es diagnóstico documentado de degeneración radiográfica moderada, del disco de L1 hasta S1, ¿sí lo ven? Y es degeneración moderada. Ok. Si es muy severo, ya no puede, ¿sí? Sí, o sea, que no esté tan allá ni tan acá, o sea, que esté en término medio. Es dolor de espalda bajo, que ya le hayas dado tratamiento conservador, ¿sí? Y no ya esté. Principalmente, y obviamente aquí ya vienen otras cosas, ¿sí? Pero para fines prácticos, ¿sí? Es que tenga predominio de dolor de espalda, ¿sí? Lo que dices tú, Flo, te voy a decir que si es un paciente que es un evento nuevo, si le aplicas células va a mejorar, sí, pero a lo mejor sin células también va a mejorar. O sea, lo que dice la gente es que fui me inyectaron células madre y mejoré. ¿A qué le gastas tanto? Lo engañaron. ¿Eh? O sea, No le engañaron, no le engañaron. O sea, le dieron eso y ya. Sí, pero es que tiene que ver con esto. Paciente que no tiene un gran antecedente de dolor, le va bien con lo que le hagas. Va a mejorar. La gran mayoría va a mejorar. ¿Sí? Por si le hablo a uno por teléfono y le ha tocado para la cirugía y dice, no, ya mejoré. O sea, no tomo nada, o sea, no hizo nada.
Así es, porque el 90% van a mejorar en 6 semanas. O sea, que El problema es el paciente que ya pasan 6 semanas, 2, 3 meses y no mejora. Ese sí es candidato a cirugía. Te voy a decir lo que sí ocurre, ¿sí? Es de que están malos, 2, 3 meses, ¿sí? Y ya tienen antecedente, ¿sí? A veces los programas a cirugía y en el inter vuelven a mejorar, ¿sí? Pero si ya tiene antecedente de dolor de espalda, le va a regresar. 2, 3 meses va a recaer. No, o 6 meses o 1 año, pero va a regresar, ¿sí? Entonces, por eso cuando dicen, oiga, es que ya estoy muy bien eso, dele largas, vamos a ver cuánto tiempo va a estar bien, cuando regrese la molestia, nos avisa, ¿sí? Entonces me va a regresar. Lo más probable es que sí, ¿sí? Lo más probable es que sí. Si se cuida, es menos probable. Si no se cuida, es más probable, ¿sí? Pero a la gran mayoría le va a regresar la molestia, ¿sí? Y por eso van a ver que dicen muchos, no, es que me querían operar de oquis, ¿sí? Dicen, no, lo que pasa, ¿sí? Es que ya se había agotado el tratamiento conservador mínimo, ¿sí? Pero si te esperas más, puede ser que se te quite, pero lo más seguro es que te regrese. Y este es el medicamento, mira, nunca me acuerdo del nombre. Es el Mestrocel. Ya es un medicamento. Son 360 pacientes. Termina el estudio en febrero de 2020. ¿Sí lo ves? Pero están colectando pacientes hasta 2019. Ay, pero esos pacientes son donadores. Digo, ¿desde el laboratorio lo saca de donadores o cómo le hacen para sacar los senos? ¿Autólogas o de...? No, estos son de banco. Sí. Pero lo sacan de gente que va y dona. Las que nosotros usamos son mujeres que se hicieron liposucciones. La que nosotros usamos es de liposucción. O sea, ya no la tiran, la aprovechan. No, el 99% lo tiran. Lo tiran. Pero hay centros donde dicen, no, recoléctamela. ¿Sí? ¿Por qué me pregunta la doctora Flor que en qué parte va a ser aplicada? Porque ellos hacen un sistema de que las prediferencian. Es decir, si yo la quiero para cartílago, ¿sí? Es distinto. Es para rodilla. La estimulan para que se haga más cartílago. Más cartílago. Si la quieren para hueso, te la estimulan para hueso. Si la quieren neuro, te la estimulan para neuro. Es que yo como 3 pacientes que escucho que le dicen a Flor que tienen sus células guardadas en un Sí, centro. pues usé mis células guardadas, tengo en el banco y yo me quedo. Si son de ella, Sí, son de las. Bueno, Son de los pacientes. O sea, son de los hijos. De los hijos. Son de Yo los digo, hijos. son de los hijos. Son de los hijos. Déjeselo. Sí. Para que Es se- que les voy a decir que sucede. Una ventaja que tienen las células madre es que no tienen algo que se llama HLA. Y el HLA es el antígeno histocompatibilidad, es decir, es el que te dice si puedes presentar una reacción alérgica o no. Entonces la célula madre no tiene HLA. Entonces por eso la de cualquier persona, si está bien hecha, se le puede aplicar a cualquier otra persona. ¿Sí? ¿Sí? Porque no tiene eso de histocompatibilidad. ¿Sí? Entonces por eso dice, es que es mejor que sean las mías, son iguales. ¿Sí? No tiene sistema de compatibilidad. Pero ahí conviene que se las dejen a su hijo para que las utilice. No, lo que pasa es que Ahí conviene que el señor se los deje a su hijo para que los ocupe. lo que pasa es que si son las del hijo, pues mejor déjaselas a él, porque ya cuando las multipliquen, pues sean propias de él. Eso sí es un autólogo. Oye, ¿qué es mejor, autólogo o de banco? Nadie sabe. Esa es la realidad. ¿Sí? Obviamente si me la pones así, yo te digo, pues lo mejor es lo tuyo, ¿verdad? ¿Sí? Pero el chiste es que logres el suficiente volumen de células, ¿sí? Es decir, porque por ejemplo yo pido 20 millones, ¿sí? Bueno, 20 millones, para hacer crecer 20 millones, ¿cuánto le tuviste que haber sacado de grasa? Y esperado a que se vuelvan se vayan reproduciendo 3 semanas, un mes. Es como un trasplante. Y aparte es más caro. Las células propias son más caras, porque es custom made. No, es custom made. No, esto tiene que ver, ¿sí? Si son tus células, bueno, entonces hago todo y le pongo muchos medios de cultivo para hacer tus células, ¿sí? Pero si es la de cualquiera, ¿sí?
yo las hago crecer muchas veces, ¿sí? Y esta es para ti, es para el otro, entonces distribuye el gasto entre Así es, de varios. pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser más barato? Lo del banco, va a ser más barato, ¿sí? Lo que pasa es que, ahorita les digo, nada más me acuerdo de hablar del estroma, ¿me acuerdas, David? Sí. Inflamación y reparación, este es bien interesante. ¿Sí? Esta es la respuesta a la lesión. Es decir, cuando alguien sufre un golpe, ¿sí? Esto es lo que pasa en el adulto, así ya como ustedes comprenderán. Sobre todo las viejitas menopáusicas son más difíciles, ¿verdad? Entonces, existe un fenómeno que se llama inflamación. Este es tiempo y esta es magnitud del proceso, ¿sí? Y después viene un periodo de regeneración y finalmente la cicatriz. Esto es lo habitual, ¿sí? Esto es lo habitual, ¿sí? Y lo interesante de esto, ¿sí? Es que la inflamación aguda es buena, ¿sí? Porque es la forma en que el cuerpo se está defendiendo y está queriendo reparar. Entonces la inflamación aguda es buena, ¿sí? Pero ¿qué sucede con la inflamación aguda? Duele. Y la gente piensa que el dolor es el enemigo, ¿sí? Y el doctor también piensa, ¿no? Porque si no el paciente no está contento porque le duele. Entonces el doctor le da antiinflamatorios, ¿sí? Para disminuir el proceso inflamatorio, que es el proceso de reparación, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? Haciendo que este periodo de fibrosis sea más largo. Disminuyo y como la inflamación es lo que regenera, pues disminuyo estos dos, ¿verdad? ¿Y cuál se hace más grande? El de fibrosis. Por eso hay gente que se lastima, toma antiinflamatorios, analgésicos, y luego dice, no, hombre, ahora yo me tomo un diclofenaco todos los días, ya ando muy bien. Y si lo suspendes, no, me duele. Entonces, ¿te curaste o no te curaste? Nunca te curaste, ¿sí? Ya te hiciste dependiente de antiinflamatorios y analgésicos. ¿Por qué? Porque eliminaste la respuesta de regeneración. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que se busca cuando uno inyecta células? ¿Sí? El proceso inflamatorio sigue su rumbo. ¿Qué es lo que estoy intentando aumentar? La etapa de regeneración. Y disminuir al máximo el de la cicatriz. Ese es todo. Es mecánico, inflamatorio, inmune. Entonces lo que yo estoy tratando, ¿qué es? Aumentar el periodo de regeneración. Por eso los niños, cuando una cicatriz de un niño cicatriza más rápido, ¿no? Los huesos pegan más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen más células. Ellos más o menos están así, ¿sí? Ellos más o menos, ese es su cuerpo, ¿sí? Y nosotros estamos aquí, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo al inyectar células, ¿qué es? Entonces eso va a tu pregunta, Flor, siendo estrictos. Siendo estrictos, lo ideal sería inyectar células a cualquier paciente que se lastime, que tenga una capacidad limitada de reparación. Eso sería lo ideal, ¿sí? Yo creo que el tratamiento del futuro así va a ser, ¿sí? El que llegas, te lastimas, ¿sí? Te inyectan o te ponen en la vena, ¿sí? Células para que regeneres más rápido. Es lógico, ¿sí? Porque ya estás limitado, entonces te tienen que inyectar factores de reparación, ¿sí? ¿Y cuándo se ve o sea, yo me aplico células madre, ¿cuánto tiempo voy a ver? Dependiendo del tejido que sea. Porque no, lo único que haces, ¿sí? Es aumentar el periodo de regeneración, pero la piel, ¿cuánto se tarda? Igual, 2 o 3 semanas, los huesos, pero sí aceleras el tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que se intenta, cambiar este esquema por este esquema de respuesta a la lesión. ¿Y dónde están las células madre? ¿Sí? Las células madre están en todos los tejidos. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que las células madre es una célula que se llama pericito, es decir, que está alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? Por eso es que existen todos los tejidos, ¿sí? Entonces, por eso cuando empezamos la trauma, ustedes no están chavos,
pelaban el hueso y lo dejaban como poste de luz, ¿sí? Y no pegaban. Y dices, ¿cómo si lo dejé pegadito y todo? Sí, pero le quitaste toda la vascularidad y la vascularidad lleva las células, ¿sí? Entonces, ¿sí? Hay una lesión, se estimula el pericito, que se hace una célula mesenquimal que se activa y es una célula que regenera, ¿sí? Pero necesita un estímulo, están dormidas las células, ¿sí? Necesitan estímulos, ¿sí? Por eso es que le ponemos plasma rico en plaquetas, ¿sí? Por eso es que le ponemos ozono, ¿sí? Las tratas de activar, las tratas de despertar para que funcione, ¿sí? ¿Y por qué están dormidas? Porque están para lo que se ofrezca. Son las células que están esperando la respuesta, no están todo el tiempo. No siempre están trabajando. No siempre están trabajando. No, están dormidos, están esperando el estímulo. Doctor, una pregunta. Después de los 35 años ya no se reproducen igual, ¿verdad? Las células. Ya hay... Tenemos menos células. Tenemos menos células de reparación. Hay una gráfica que hay que sacar, por cierto, de cómo van bajando las células conforme pasa la edad. ¿Sí? Pero no hay algo que haga que... Pero sí hay células. Hasta el de 70 años tiene células. Sí, pero tienen ya... mucho menos. Pero podemos tomar algo para reactivar. O sea, sí se Es puede. donde viene la de las... ¿verdad? Hay No. mucha alimentación y todo lo demás. Así, es alimentación. Todo es alimentación. Tratamientos también. Sí. Todo es alimentación. ¿Sí? Todo es alimentación y quitar factores que afectan, ¿verdad? Cigarro, alcohol. ¿Sí? ¿Sí? En cánceres también en problemas con cáncer también se está viendo algo tratamientos con células. Es donde más están usando células. ¿Sí? Donde hay problema Están usando células para que vayan a pelearse con las células cancerígenas. Es que ahí está la industria alimenticia lenta, ¿verdad? Deberían de buscar cosas que te hagan feliz. No, es que es que todo el mundo se mueve por dinero. Entonces, ¿qué significa? A la industria alimenticia le conviene que todo sea refrigerado, congelado, para que dure más, porque se te muere. ¿Cuánto quieres que dure el producto de frutas y verduras en H-E-B? ¿Sí? Que dure 6 meses una manzana. ¿Sí? Por eso a veces me da risa cuando de repente escucho a alguien, ¿sí? No, hombre, estoy a dieta, me comí un atún de lata. Dice, no mames. ¿Ven la esterilización? ¿Sí? Digo, dice, válido hasta 2040. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que tiene vida ese atún o no? Tiene vida, está muerto. Está muerto significa que no tiene nada de energía ese alimento. ¿Sí? Estás comiendo basura. ¿Sí? Ya ni se diga la sopa maruchan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las células madre, ¿sí?, son las encargadas de la regeneración de los tejidos. ¿Sí? Pero fíjense, su presencia, el número, propiedades, su función, coordinar, todo eso, ¿sí?, es lo que hace que te enfermes, ¿sí?, y te alivies pero no te enfermes o no te alivies. ¿Sí? Todo está por las células. ¿Sí? Obviamente el neonato, por eso les dicen todos los doctores que he leído, ¿no?, que algunos los operan intraútero. ¿Sí? Los operan antes de nacer algunos defectos. ¿Sí? Porque se han dado cuenta que esos paladares hendidos y cosas de esas se recuperan mucho más rápido, tienen mayor capacidad de recuperación. ¿Sí? Las células madres intrínsecamente son curativas y su efectividad depende de cómo, cuándo y dónde, ¿sí?, está la lesión o el sitio de regeneración. ¿Sí? ¿Qué es la medicina regenerativa? ¿Sí? Es bien interesante. Nosotros hacemos lo más básico, o lo que queremos hacer más bien, todavía no lo hacemos como debiera ser. ¿Sí? Nosotros hacemos lo más básico de la medicina regenerativa. La medicina regenerativa es una subdivisión, ¿sí?, de la ciencia de los biomateriales, ingeniería de tejidos y de órganos, biología celular y molecular. Es decir, la terapia celular, ¿sí?, es solo una parte de la medicina regenerativa. ¿Sí? Otra parte son los biomateriales. Por ejemplo, yo voy al curso de células madre y van pelados a ingenieros a hablar de biomateriales. ¿Sí? Porque es parte de la medicina regenerativa. ¿Sí? Entonces, ingeniería de tejidos. ¿Sí? Lo más impresionante que me ha tocado ver, por eso me da pena cuando escucha gente y dice, es que no sirven. Dice, no tienes ni la más remota idea. Cuando me dicen así, nomás díganle, ¿cuántos artículos has leído en este año de eso?
No, pero yo creo. No, dime cuántos artículos, me los enseñas, me los mandas por correo, güey, para ver por qué dices que no jalan. No han leído un solo artículo. ¿Sí? No han leído un solo artículo. ¿Sí? Porque no es una lectura de los médicos tradicionales. ¿Sí me explico? Entonces, es un paciente que lo que... Es bien interesante esto porque yo creo que para allá va el futuro de esto. Es el trasplante de órganos. ¿Sí? Porque va a haber más enfermos y va a haber menos donadores. ¿Sí? Conforme aumenta la edad, obviamente la población que va a necesitar hígados, pulmones, riñones, corazones, ¿sí? Y creen que haya capacidad si hay menos jóvenes, hay menos accidentes, que es donde salen la gran mayoría de los donadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces obviamente hay una deficiencia de órganos. Y hay más enfermos. Por eso hay tráfico de órganos, ¿verdad? ¿Sí? Ante la necesidad de... Lo más impresionante que me ha tocado ver era un paciente con una insuficiencia hepática. Entonces necesitaba un trasplante de hígado, no encontraron hígado, ¿sí? Y lo que hicieron fue algo que se llama descelularización. Es decir, agarraron un hígado de marrano, ¿sí? Que es lo más parecido al humano, y hay unos que están igualitos, ¿sí? Pero agarraron un hígado de marrano, ¿sí? Y con un sistema se llama descelularización, es decir, le quitan todas las células, ¿sí? Con químicos, le quitan todas las células, ¿sí? Y queda el puro armazón, ¿sí? Queda el puro armazón. En ese armazón vienen los vasos, ¿sí? ¿Sí? El trayecto de los vasos. Entonces, al paciente le hacen una biopsia, meten un laparoscopio del pedazo bueno de hígado que tenía, le sacaron células, ¿sí? Y las mandaron a expandir, es decir, las multiplicaron, ¿sí? Las mandan multiplicar y ya que tienen muchas, se las ponen al hígado descelularizado, ¿sí? Entonces las células se empiezan a meter en el hígado, ¿sí? Y ya que se empiezan a formar en el hígado, después viene algo todavía más complejo, que son los bioreactores, ¿verdad? Los meten a bioreactores, es decir, los ponen en líquidos, ¿sí? Y en más o menos condiciones mecánicas para que se vayan acostumbrando a trabajar, ¿sí? Porque son células nuevas, no saben qué hacer, ¿sí? Entonces las estimulan o los ponen en bioreactores para que se acostumbren a lo que la van a querer someter, ¿sí? Y luego abren al paciente y le ponen el hígado ese. Lo trasplantan, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene? Son sus propias células, no tiene que andar tomando ningún medicamento, ¿sí? Lo que ya están haciendo bien fácil, están haciendo tráquea, están haciendo vejiga, ¿sí? Y oreja, obviamente, ¿sí? Están haciendo tráquea, esófago, vejiga, uretero, ¿sí? Ya como en serie, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas cosas son más fáciles de hacer, son huecas, ¿sí? Todo lo que es órgano hueco es más fácil de hacer que un órgano sólido, ¿sí? Entonces el órgano sólido como el riñón, el hígado, va atrás, ¿sí? Pero lo que son órganos huecos ya están haciéndolo, ¿sí? Entonces para allá va el futuro, ¿sí? Para allá va el futuro. Nosotros hacemos lo más sencillo, que es células, pero realmente la ingeniería de tejidos, órganos, es bien interesante, ¿sí? ¿Qué es la terapia celular? Realmente nosotros de medicina regenerativa lo único que estamos haciendo es terapia celular. No estamos haciendo biomateriales ni bioingeniería, ¿sí? México de seguro en un futuro lo va a hacer, ¿sí? Pero ahorita Estados Unidos está batallando, ¿sí? Europa está batallando porque ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿Sí? El centro más grande de medicina regenerativa está en Wake Forest, es el que fui hace 2 años, ¿sí? Son 500 empleados solo del centro de medicina regenerativa, pero está auspiciado por la universidad, ¿sí? Entonces la universidad le metió dinero porque ellos se dedicaban al tabaco, ¿sí? Se vino la crisis del tabaco, ¿sí? Entonces los dijeron, oye, entonces, ¿dónde vamos a meter el dinero si ya no le vamos a meter a las empresas de tabaco? ¿Sí? Al contrario, se están contrayendo. ¿Dónde metemos dinero? Pues vamos a meterle a la medicina regenerativa. Dijeron ahí, se pusieron de acuerdo. ¿Quién es el mejor? Un güey que está allá en Los Ángeles, tráetelo, ¿sí? No lo convencieron a él, convencieron a la señora. ¿Y se fue o no se fue? Se fue. Convencieron a la señora, ¿sí? Le dijeron a la señora dónde iba a vivir, esto, lo otro, y ella se quería salir de Los Ángeles, entonces le cayó de lujo, ¿no? Entonces dijo la señora, nos vamos con estos datos, ¿sí? Es una ciudad bien chiquita, ¿sí? Pero el centro son 500 que trabajan en la pura centro de medicina regenerativa.
Entonces ellos son los que llevan más batuta en esto y ellos están haciendo mucho biomaterial. ¿Sí? Y ves ahí ves a las orejas ahí en los bioreactores y ves tráqueas y ves esófagos y todo. ¿Sí? ¿Qué es la terapia celular? Es una estrategia terapéutica en la cual un material celular es inyectado con el paciente para proveer un reemplazo celular en un tejido dañado o simplemente liberar los factores que se encarguen de reparar. La bioingeniería tisular, el que no crea en la terapia celular, ¿sí? Dice, no, es que eso no existe, no sirve. Bueno, hay más de 1 millón de trasplantes de médula ósea. La médula ósea es la única terapia celular actualmente que es de conocimiento público y que funciona. Es terapia celular, ¿sí? Están cambiando unas células por otras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que tú dices es que, oye, es que yo supe una de médula ósea que no le jaló, entonces ninguna jala. No, espérate, ¿sí? El que a ti no te haya servido no significa que no sirve, simplemente a ti no te sirvió, ¿sí? Tan sencillo como eso. La bioingeniería tisular y de órganos es todavía mucho más difícil. Yo creo que eso no vamos a estar dentro de nuestras manos hacerlo nunca, ¿sí? Pero es hacer órganos, hacer tejidos, ¿sí? Eso está fuera de nuestras manos, ¿sí? Y hablando de generación discal, ¿por qué se echa a perder el disco? ¿Sí? Gran parte del medio ambiente nutricional, estilo de vida, obviamente hay factores hereditarios, cargas mecánicas y factores de crecimiento. Es multifactorial, ¿sí? ¿Por qué se enferman los pacientes? Uno más por una cosa que por otra, pero es multifactorial, ¿sí? Y esta gráfica me gusta mucho porque realmente se llama la Trinidad de la curación, ¿sí? Es cualquier lesión, la que sea, ¿sí? del cuerpo humano, requiere de 3 factores. Una son las células que se van a encargar de reparar, ¿sí? La otra son los factores de crecimiento, ¿sí? Y el otro es el armazón. Es decir, puedes tener células, pero si no saben cómo acomodarse en un buen armazón, no jala. Por eso nosotros le ponemos chips de hueso, ¿sí? Para que a través de los chips crezcan las células. Pero las células necesitan estar estimuladas para que funcionen, ¿sí? Para eso son los factores de crecimiento, que nosotros utilizamos mucho el plasma, ¿sí? Ese es para hacer esto, ¿sí? ¿Sí? ¿El armazón siempre tiene que ser algo del cuerpo humano? ¿O puede ser...? El armazón, por ejemplo, en rodilla es el lubricante, el Symbisk, ¿sí me explico? Funciona como armazón. En Durolade también podría ser Es lo mismo. Ese es el armazón, es decir, el armazón es donde las células también van a estar viviendo mientras, ¿sí? Porque necesitan un medio ambiente donde moverse, ¿sí? ¿Puede ser un medicamento o puede ser...? Puede ser un medicamento, puede ser un tejido. Un tejido, ¿sí? Es algo donde se mantengan vivas, ¿sí? Y por donde ejemplo, puedan... a mi papá ahora que si le hacen la cirugía esa de que le ponen una arteria, ahí puedes inyectarle y se puede regenerar más rápido. Así es. Aprovechando el tejido que le van a poner. El problema que tenemos los médicos, ¿sí? Es que nosotros creemos, ¿sí? que curamos o reparamos, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer la mejor cirugía, pero si el paciente no tiene las condiciones propias para que se repare, le va a ir mal, ¿sí? Por eso las viejitas enfermas, ¿sí me explico? ¿Se tardan más en recuperar o no? ¿Sí? El problema es que dices, oye, a esas, ¿qué vale la pena? Pero que difícilmente lo hacemos porque el paciente no tiene capacidad de entenderlo, ¿sí? Es que el paciente no tiene capacidad de entenderlo. ¿Qué es lo primero que necesitarías? Nutrirla, Alimentación. nutrirla, ¿sí? Mandarle un programa intenso de terapia de 3-4 horas al día, ¿sí? Antes, ponerle las mejores condiciones para operarla. No champú de cariño, es ponerle las mejores condiciones para operarla, ¿sí? El problema es que la gente no lo quiere pagar. Al final de cuentas no lo quiere pagar, ¿sí? Siendo estrictos, después de operar un disco, ¿vale la pena ponerle células o no? ¿Sí? Porque lo que van a hacer, ¿qué es? Ayudar a reparar, ¿sí? Pero si yo le digo que hay que pagar, ¿qué dice? No. ¿Por qué? Porque dice, oye, es que a lo mejor mi cuerpo me repara solo, ¿verdad? Pues sí. Se va a tardar más. Pero sí puede, ¿no? O sea, es un programa de bienestar integral. Sí, pero el paciente, el problema es que la gran mayoría no lo quieren pagar, ¿sí? ¿Sí?
porque ya es un programa completo. Por ejemplo, me mandó, se lo mandé a un amigo, lo de mi papá, me dijo, mándamelo a ver cómo está. Dice, no, que yo tengo un doctor que con nutrición ortomolecular lo mejora mucho. Digo, sí te creo, ¿sí? Porque si mi papá, lo primero que no tiene que son un buen sistema de defensa, porque es diabético y come mal, ¿sí? Y no es diabético, come mal, ¿sí? No le llega la sangre, ¿con qué se repara? ¿Cómo quieres que se repare? ¿Sí? Lo que tienes que hacer es crear un mejor medio ambiente, ¿sí? Pero la gente no está preparada mentalmente para eso, ¿sí? Pero el doctor tampoco cree en eso. Pero por ejemplo, yo sí lo hago, ¿sí? Por ejemplo, vino una muchacha con una lesión de hombro, toda atrofiada. Le dije, ¿sabes qué? Vete primero a terapia. La voy a operar y ¿qué creen que va a pasar? Se va a atrofiar más y luego le va a decir que lo operé mal porque se tardó mucho en recuperar y esto, lo otro. ¿Sí? Pero eso no lo entiende el paciente. ¿Mande? Eso no lo entiende el paciente. No, no lo capta. ¿Sí me explico? Se molesta, ¿verdad? No, pero es que le entiendes. Yo siempre, a ver, ¿cuánto tiempo tienes batallando? No, tenía 1 año. Te vas a mejorar en 1 mes, se te hace lógico. ¿Sí? ¿Sí? Diabético, hipertenso, ¿sí? Se tarda más en recuperar. ¿Sí? Pero esto es básico. Yo creo que gran parte de lo que hacemos mejoraríamos muchos resultados si agregáramos terapia celular. ¿Sí? Y tiene que ver con esto, ¿sí? Los riesgos de lo que hacemos. Lo que menos riesgo tiene, que es reposo, modificación de hábitos, obviamente la rehabilitación, ejercicios de extensión, ¿sí? Después ya lo que es fortalecimiento ya tiene algo de riesgo, ¿sí? Porque ya hay gente que empieza a fortalecer y se puede lastimar, ¿sí? ¿Sí? Los riesgos se van incrementando en esto. El quiropráctico, manipulaciones, oye, ¿me puede afectar el quiropráctico un sobador? Difícilmente, pero puede ser, ¿sí? Los riesgos se van incrementando así. Pero lo más interesante también, esta es la base. La base significa la gran mayoría de los pacientes, ¿dónde se quedan? Aquí, ¿sí? Son pocos los que llegan a cirugía abierta, que es la que lleva más riesgo, ¿sí? Pero es la que tiene menos frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, por eso hacemos muchas infiltraciones, ¿sí se fijan? La infiltración está en medio, ¿sí? Es decir, tienen bajo riesgo, ¿sí? Y puede ser que mejore el paciente, ¿sí? Pero por ejemplo, de infiltraciones, si tú me dices así, oye, es un esguince, ¿sí? Lumbares, ¿no? Se ve un desgarro de disco, ¿qué sería lo ideal? Inyectarle células, ¿verdad? Pero si yo le digo al paciente que le va a costar, dice, no, mejor inyéctame cortisona, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene que ver con costos, ¿sí? O mentalidad también. Por eso preferimos mejor empezar con esteroides, todo así el proceso, ¿sí? Pues la desconfianza, como tu paciente que dijo que no quería que le inyectara nada de otra persona. Ajá. Pero es por ignorancia. Sí, claro. ¿Nosotros? ¿Sí? La terapia celular, ¿sí? Estos son los 2 que se ganaron el premio Nobel en el 2012 y tiene que ver con terapia celular, ¿sí? ¿Sí? Realmente todavía no está muy documentado para qué sirve la terapia celular, ¿sí? Todavía no está muy documentado. Se está utilizando mucho contra diabetes, insuficiencia vascular periférica o cardíaca, ceguera, enfermedades neurodegenerativas y obviocolumna, ¿sí? Y realmente lo que se han incrementado son los experimentos, todavía no está aprobado, ¿sí? Todavía no está aprobado, porque realmente todavía no pasa la prueba, ¿sí? ¿Sí? Obviamente cuando esto se logre, ¿sí? Va a ser un boom. ¿Sí? Y esta camisa me gustó, fíjate. Dice, no estamos hechos de medicamentos, estamos hechos de células, ¿sí? Entonces, si estamos hechos de células, lo más probable es que el tratamiento del futuro sea a través de células, no va a ser de medicamentos, ¿sí? Obviamente los medicamentos contribuyen en cierto factor, ¿sí? Pero realmente va a ser a través de células.